Muy buenas tardes, tengan todos, estimados profesionales, bienvenidos nuevamente a un tema que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. En esta oportunidad, técnicas para la conservación de suelos. Agradecemos a la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes y también poder establecer conexión con charlas de capacitación con muchos alumnos de los que también pues están bajo el cargo de cada uno. La coordinación con CENAP ha sido muy importante para poder establecer todos los diplomados durante este año. Así es que agradecemos también grandemente a CENAP la coordinación para esos temas de capacitación. Hoy tendremos pues información sobre las técnicas de conservación de suelos desde un punto bastante práctico, un punto de conocimiento, algo que, un conocimiento al final general, por así llamarle, ya que pues, son alternativas en cuanto al cuidado de los suelos que tenemos que hacer como agricultores y que también podemos nosotros replicar por medio de las prácticas, por medio de algunas charlas, que es lo que a nosotros más nos interesa dentro de la gremial, que esto no solo quede con ustedes, sino que también se pueda transmitir a más personas. Así es que vamos a dar inicio, agradeciendo cualquier consulta, anotarla, o si tienen también algún comentario que agregar, alguna experiencia, va a ser muy bien recibida en el chat eh, general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Así es que vamos a iniciar con técnicas para la conservación de suelos. Algo muy bonito, muy práctico, como les decía, algo que si no lo hemos visto en las aulas, si ya lo vimos en las aulas, pues en la vida diaria, todo el trabajo que nosotros desarrollamos, siempre estamos inmersos dentro de cómo podemos conservar el suelo con una mira a que sea productivo, a que podamos tener ese cultivo, a que la gente pueda tener la seguridad de que va a cosechar en un suelo sano, en un suelo fértil, en un suelo que ha cuidado por mucho tiempo, pero tendríamos que definir hasta cierto punto qué es la conservación del suelo, y es que esto va a incluir pues todas aquellas técnicas o prácticas que vayan a estar enfocadas en el uso, en el mantenimiento del recurso natural, el recurso suelo, importante en la agricultura, en la silvicultura y en la ganadería. Debido a esto es que actualmente nosotros nos vemos como un recurso o lo tratamos como algo no renovable si no lo logramos cuidar. Y es que la pérdida de los suelos va a constituir uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial. La conservación de los suelos hasta cierto punto es considerada vital porque nos va a garantizar un factor ecológico, un factor climatológico, hidrológico, social sobre todo, económico y cultural, donde puedan todos tener una interacción. Pues obviamente teniendo un uso o una forma sustentable del suelo. ¿Y por qué es importante lo que les acabo de mencionar? Porque si nosotros promovemos el uso sustentable del suelo, esto tomemos en cuenta que ha surgido como una respuesta a muchos problemas que nos hemos enfrentado en cuanto a la cantidad y a la calidad de los suelos que pueden estar aptos para los cultivos, para los alimentos o también para los árboles que podamos nosotros tener a nivel mundial, ¿verdad? La importancia de la conservación del suelo también está muy relacionada con todos los suministros. Importante es lo que acabamos nosotros de hablar en una charla ya anterior, es el agua. ¿Cómo vamos nosotros a poder cuidar este vital líquido? Porque es un suministro muy importante. Poder tener un desarrollo o cuidado en el suelo que nos permita tener capas de tierra que puedan funcionar hasta cierto punto como filtros naturales. Esto obviamente nos va a mejorar la calidad del agua también. A su vez, va a ser necesario disolver nutrientes para las plantas con la necesidad del agua. Obviamente tenemos que tener un uso muy inteligente de los recursos, en este caso la tierra, porque la tierra nos va a garantizar esa disponibilidad de alimento de producción para nuestras próximas generaciones. Tenemos que ver también
muchas cuestiones estéticas, porque un paisaje como la fotografía que la estoy mostrando aquí a la derecha, pues no se ve nada bien si fuera la fotografía donde estamos viendo pues estas hojas, donde vemos ya un cultivo que está floreciendo, ¿verdad? Esto pues es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Y bueno, si hablamos de lo que es la definición, si hablamos de la importancia, entonces hablemos también de lo que son los beneficios de la conservación del suelo. Y es que dentro de los beneficios de la conservación del suelo, la humanidad en general, los agricultores en particular, hemos de obtener un mayor provecho o una mejor ventaja sobre la conservación del suelo. ¿Por qué? Porque esta práctica, que viene siendo una práctica agrícola, va a contribuir a la sostenibilidad, ¿verdad? O al aumento en la productividad de lo que nosotros vayamos a estar cosechando, lo que estamos sembrando. ¿Por qué? Porque nos va a mantener el entorno natural para que todos los organismos que puedan habitar en la tierra vayan hasta cierto punto aumentando la fertilidad y reduciendo también la necesidad de una sobrefertilización o la generación de abonos hasta cierto punto orgánicos o sintéticos. Esto lo que viene a hacer es aumentar el rendimiento ahorrando los costos, que es lo que siempre tenemos que ver, ¿no? Y bueno, si hablamos de lo que son los beneficios, hablemos entonces del aumento en la calidad y en la productividad de la tierra. También recordemos que va a reducir la erosión, porque los métodos de conservación del suelo en la reducción de la erosión y el agotamiento del suelo como tal, nos va a ayudar a que podamos evitar la expansión a nuevas tierras, que no solo vayamos utilizando un sector y pues como ya no nos sirve, pues vayámonos a otro punto. Eso no tiene que ser así. Tenemos que siempre tratar la manera de mantener ese recurso y que pues sea totalmente fértil. Luego está que promueve la infiltración del agua y aumenta su almacenamiento. Bueno, la técnica de conservación del suelo pues tiene que ver también qué tipo de siembra nosotros vamos a tener. Si es una siembra directa, si es una actividad donde vamos a utilizar un arado o cualquier otro tipo de trabajo que vayamos a hacer y que este pues no vaya hasta cierto punto a reducir el agrietamiento o que nos vaya a aumentar la evaporación del agua o la tasa de infiltración. Tenemos que saberlo manejar. También ayuda a la purificación del aire y del agua. ¿Por qué? Bueno, podría ser porque la importancia de la conservación del suelo va a estar muy relacionada con el suministro de agua, porque sabemos de que la tierra funciona como un filtro natural para purificar esta agua. La conservación del suelo siempre tomamos en cuenta que va a mitigar también la concentración de agentes que puedan ser contaminantes o algunos sedimentos que no vamos a necesitar. A su vez, si la utilización del agua también puede ser una condición básica para disolver todos los nutrientes que nosotros estamos aplicando por medio de enmiendas o fertilizaciones a la planta. Y de último, y no menos importante, el alimento y el refugio a la fauna. La tierra con vegetación en crecimiento, sabemos que va a ser un entorno vital para todos los animales y no solo como una fuente de alimentación, sino también como zonas de reproducción, zonas de mantenimiento, zonas de vivienda o tal vez zonas donde encuentra algún sector poblacional el confort de producción para no tener que migrar hacia lugares lejanos o hacia otros países para poder obtener pues esa capacidad adquisitiva que muchos agricultores necesitan para poder sobrevivir, para poder comprar eh, todos los alimentos, ¿verdad? Y si hablamos de los beneficios, bueno, ya entremos de lleno a los tipos de técnicas de conservación que puedan existir. Pueden haber muchos más. En la experiencia de ustedes, pues me gustaría conocer cuáles son los que practican. Pero aquí vamos a tratar de explicar cuáles son los que existen, cuáles se pueden adoptar a nuestros terrenos, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos que los diferentes sistemas que pudiéramos nosotros practicar, queremos al final que garantice un uso a largo plazo.
con lo que les decía anteriormente, que no solamente utilicemos un sector o terreno cultivable y que ya le sacamos provecho y luego pasémonos a otro y dejamos abandonado el que ya nos sirvió, sino que esto tenemos que tener a largo plazo y que nuestras generaciones tengan también donde poder aprovecharse. Obviamente tienen que ser suelos productivos y no olvidar, considero yo, que es una parte fundamental de una agricultura hasta cierto punto pues, sostenible. Y hablando de los tipos de conservación de suelo que pueden existir, se me viene a la mente lo que es la labranza de conservación y la siembra directa. Bueno, sabemos de que la labranza de conservación, hasta cierto punto, o en resumen, es poder integrar en ella los residuos de las cosechas anteriores para con esto evitar hasta cierto punto las quemas o técnicamente rosas que hacen muchos agricultores cuando quieren, entre paréntesis o entre corchetes, como lo quieran ver, ver limpio el área. Ahí no, ellos no toman en cuenta todos los nutrientes, todo lo que se está terminando del suelo como tal. Y esta labranza de conservación busca eso, es integrar todos los residuos de la cosecha anterior para que sirva de protección ante cualquier tipo de erosión eólica o hídrica que se pueda presentar y que este cubra parte de la vegetación para mantener también una humedad en el cultivo. Esto consideremos cuando se hace lo que es la labranza directa, ya que cuando hacemos esta labranza directa sabemos de que cuando conservamos lo que son los camellones con los residuos o el material de la cosecha anterior, vamos a aumentar la humedad o vamos a sostener por mayor tiempo el recurso agua que necesita tanto las plantas para poder desarrollar. Porque no está de más mencionar de que cuando hay suelos descubiertos, ahí pues perdemos muchos nutrientes, vamos a tener una mayor, ¿qué les puedo decir yo? Pérdida de suelo por a lo mejor una tormenta de agua que nos vaya a llevar todo el suelo que nosotros ya trabajamos, o si mantenemos suelos desnudos, las corrientes de aire muy fuerte nos puedan causar cualquier tipo de erosión. Esto lo que hace es de que no se vea afectado. Al final, el cultivo que se pueda sostener y que podamos invertir la menor cantidad posible de enmiendas o cuidados culturales que se puedan tener. Está también la oportunidad de contar con ya algunas aplicaciones, con métodos ya más prácticos, métodos más específicos sobre el control de suelo o la rotación de cultivo, ¿verdad? Estas tecnologías en la agricultura que hay hoy en día, pues están muy adelante, nos permiten a nosotros poder ir rotando parcelas, poder ir sosteniendo una producción que nos pueda llevar a una elección de cultivo y que este cultivo pues no se vea afectado o refleje un remanente de enfermedad, a lo mejor de algunos otros pues cultivos que pudimos haber tenido con anterioridad en esta misma parcela, ¿verdad? Por otra parte, es también poder medir los índices de vegetación que se puedan hacer, porque la rotación de cultivos también va a tratar de cambiar la especie agrícola en el mismo lugar, en vez de plantar una misma durante muchas temporadas. Y esto es porque cuando los agricultores logran aplicar este método de conservación, van a tener numerosos beneficios, porque les va a ayudar a mejorar la estructura de la tierra, el recurso hídrico, los sistemas radiculares, van a poder mitigar hasta cierto punto la aparición de plagas o enfermedades. Y otro de los beneficios es poder tener también cultivos de cobertura, ¿verdad? Los cultivos de cobertura, esto los podemos hacer por medio de la producción de forrajes y material de pastoreo, son también proporcionar los abonos verdes, tener un buen control de maleza,
el mantenimiento justamente de la humedad del sector donde estemos nosotros pues produciendo, el entorno natural de los microorganismos o los animales que puedan estar presentes en este sector. Y a todo esto es poder equilibrar la concentración de nitrógeno, de tal forma que podamos liberar lo que podamos estar acumulando con determinadas plantas, por ejemplo, alfalfa, guisante, la soya verde y algunas otras que pues, de momento no se me vienen a la mente, pero todas estas, lo que se quiere tratar de explicar es que son técnicas de conservación del suelo y que evitan a que tengamos suelos descubiertos. Adicionalmente, también podemos obtener beneficios para todo cultivo comercial por diferentes razones. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos tener lo que se llaman las franjas de protección. Y estas, pues como lo podemos ver, las franjas de protección no son más que colocar árboles o arbustos en las orillas de las masas de agua para evitar que todos los sedimentos sean arrastrados por el agua y que podamos hasta cierto punto tener raíces desnudas de los cultivos. Porque si tenemos este tipo de problemas, entonces las plantas no se van a desarrollar y van a tener un desprendimiento en el sector, vamos a tener erosión y pues no vamos a poder obtener lo que nosotros necesitamos al final, que son cosechas de buena calidad o zonas productivas. La otra técnica que pues podemos nosotros determinar son las vías navegables con césped. Bueno, esto obviamente se da en otros países, pero ¿por qué no podemos también replicar este tipo de técnicas? Y no es más que eh, dentro de la corriente de un riachuelo pudiera ser poder sembrar hierbas a su alrededor, eh, en donde podamos nosotros hasta cierto punto tener captaciones de agua para llevar a zonas de riego. Esto protege por mucho la erosión, mantiene el agua y contribuye a la conservación del suelo. A todo esto hay que sumarle también un manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas ya lo conocemos, pero se va a entender como un manejo natural que vamos a hacer a alguna plaga o alguna enfermedad que se nos vaya a presentar en nuestras zonas de cultivo. Se ha llegado a conocer el manejo integral de plagas también como una estrategia, como un plan o como un método que pueda ser un método físico, un método mecánico, químico podría ser, se me ocurre que puede ser biológico. Ahí podemos incluir un poquito lo que es la genética para el control de plagas. Este método, pues, se logra establecer en 3 etapas, lo que es la prevención, y podría ser antes de que se presente la plaga, la observación cuando ya la tenemos en el sector, o también podría ser la aplicación cuando ya vemos que pues está ya atacando o está en un punto en donde se debe de controlar como tal. Originalmente, cuando tenemos el ingreso de plagas o de enfermedades, el, el programa MIP o el programa de manejo integral de plagas es un control muy eficaz. Esto pues está en muchos libros, se establece en una búsqueda general en la internet, podemos ver todas las técnicas de manejo integrado de plagas que existen y por esta razón pues también está que podamos nosotros tener mejores cultivos porque vamos a poder manejar lo que son enfermedades, vamos a poder manejar hasta cierto punto malas hierbas o cualquier problema que pueda interferir con el manejo en la agricultura. Incluye también algunos trabajos de jardinería, podría ser también algunas estructuras arquitectónicas y pues todos los terrenos donde nosotros vayamos a tener ciertas plantas, vamos a considerar que van a estar presentes las plagas o las enfermedades en el lugar, ¿no? Y esto nos conlleva también a conservar los organismos del suelo. Porque los organismos que viven en el suelo sabemos que son elementos clave para la conservación y uso del ecosistema.
porque, bueno, hay muchas especies, pueden ser macroscópicas, microorganismos, bacterias, virus, todos estos organismos macroscópicos nos pueden llegar a airear la tierra, pueden llegar a crear nuevos drenajes, nos pueden además fertilizar la tierra por medio de todas las excreciones que estos puedan tener. Y estos también nos ayudan a obtener nutrientes para las plantas. Por ejemplo, cuando nos ayudan a fijar nitrógeno al suelo, o cuando aumentan la disponibilidad de agua, o también cuando están presentes otros tipos de minerales que las plantas justamente, como lo ven acá, van a poder necesitar mientras ellos pueden obtener lo necesario para poder vivir. Y bueno, ya para ir viendo otras alternativas, está lo que es la agricultura de contorno. Y este método de conservación de suelo es bastante eficaz en los terrenos donde se tiene mucha pendiente, donde hay problemas que pueda existir erosión o algún tipo de deslave, porque ya son terrenos que no tienen mucha cobertura, pero esto lo que se hace es poder considerar tener en una plantación, como lo vemos en estas fotografías, en donde se establece curvas a nivel y que la agricultura en contorno nos pueda llevar estas corrientes de agua de una forma un tanto más manejable, porque el impacto que pueda tener con todas estas terrazas que se han elaborado nos ayudan a la conservación del suelo y por ende a reducir por mucho los procesos de la degradación. Otra alternativa u otra técnica de la conservación del suelo está el cultivo en franjas o intercalados. Vimos anteriormente lo que era el aprovechamiento de pues, los residuos de las cosechas anteriores. Y en este caso es también aprovechar los lugares donde pues nosotros no podemos o queremos aprovecharlo también para hacer una diversificación de cultivos dentro de la misma parcela. Y esto, pues los agricultores lo pueden combinar, ¿verdad? Colocando varios cultivos, uno de alto crecimiento y otros de bajo crecimiento, con la única finalidad de que los de alto crecimiento les provean protección contra el viento, como cuando se me ocurre que el maíz crece en franjas junto a cultivos que podrían ser forrajeros. Y esta práctica de cultivo en franjas también funciona aún mejor cuando los cultivos de alto crecimiento los vamos a intensificar, creo yo, en los lados donde tenemos mucho viento. Para nosotros también nos puedan servir como barreras vivas y así tener los cultivos de porte bajo protegidos y que nos puedan dar una muy bonita cosecha. Pues las ventajas son muchas, considero. Porque primero tenemos un cultivo simultáneo, nos va a proporcionar dos o más cosechas en la misma tierra, tiene hasta cierto punto un alto potencial o constituye una alternativa muy buena para un sistema de cultivo por la diversificación que tiene. Y puedo incluir algunas otras que podrían ser también, que es la conservación del suelo como tal, es poder llevarle todos los nutrientes de forma natural y que se puedan quedar en este sector para que también podamos nosotros tener hasta cierto punto diversificar el cultivo, tal vez no poner estos cultivos para esta temporada, sino que tener otros en la siguiente, pero ya tener el suelo muy bien preparado. Y como hablamos de las cortinas o las franjas hasta cierto punto, el rompeviento, viene justamente en esta lámina que estamos viendo. Y es que, como su nombre lo indica, esta práctica de conservación de suelo se utiliza mucho para reducir la fuerza del viento. El efecto que pueda tener sobre el suelo sabemos de que es muy grande y lo que se trata de explicar con esta imagen es la colocación de árboles muy altos que sirvan de primera línea, luego poder ubicar unos árboles pues de menor altura y a tener entonces todo el terreno listo para poder cultivar. Pueden utilizarse diferentes hileras
o algunos podemos distinguir entre un número de hileras, siento yo, cuántas, dependiendo del sector o la fuerza del viento que tengamos, así va a ser la protección o el cinturón de seguridad que le vamos a dar al cultivo, ¿verdad? Con tal de minimizar justamente ese golpe fuerte que podamos tener por la acción del viento. Es también interesante reconocer el uso responsable de los fertilizantes y de los plaguicidas que podamos nosotros entonces utilizar, porque las prácticas agrícolas, cierto, nos ayudan mucho, pero si no somos responsables con esto, pues no estamos entonces garantizando de que vamos a tener una muy buena producción por el cuidado que le pudimos haber dado. Siempre pensando en las generaciones que vienen atrás nuestro, es nuestro deber ahora hacer un uso responsable de los fertilizantes y los plaguicidas que vayamos a necesitar en nuestros cultivos. Siempre tomando en cuenta que la conservación del suelo es fundamental para una agricultura sostenible. Y veamos entonces esta pequeña lámina en donde vemos muchos actores aquí figurados, y esto es que vemos cómo la importancia de la conservación del suelo es general, es una responsabilidad compartida y que podemos ir extendiendo a todas las personas que estén pues con toda la intención de conocer sobre él. La participación de instituciones educativas, instituciones de gobierno, instituciones privadas, es interesante porque cuando se involucran sobre este tipo de sostenibilidad final, va a ser muy responsable en los protocolos de producción de todas las personas que estemos inmersas en la agricultura. Eh, la utilización de productos agroquímicos, claro que es clave para poder avanzar hacia una agricultura sostenible, pero tenemos que hacerlo bajo una fórmula o forma responsable. Tenemos que primero diseñar un plan de manejo integrado plagas cuando ya estamos nosotros trabajando todas las zonas que vamos ya a cultivar. Luego viene el desarrollo del cultivo y el control químico que le podamos establecer. Los insumos, obviamente, tienen que ser insumos que estén registrados, insumos que vayamos a adquirir en lugares que estén calificados, que no sean productos que han ingresado de contrabando. El equipo de protección personal, contar con una etiqueta, un panfleto, para que esto tenga una mayor seguridad de aplicador y todas las personas que lo puedan consumir. La preparación de la mezcla, con qué equipo lo vamos a aplicar, si es un aplicador aéreo, si es un aplicador terrestre, pero sobre todo verificar las condiciones climáticas para poder tener un mejor control sobre justamente la aplicación de esa mezcla que vamos a hacer. Ya después de haber terminado esta actividad, continuar con todos los cuidados o la inocuidad de los participantes, en este caso, que son los aplicadores, es lavar el equipo de protección personal, dirigirse a una cama biológica, establecer el procedimiento de cómo quitarse el equipo de protección personal al momento de haber terminado toda la tarea agrícola, hacer un aprovechamiento del plástico por medio del triple lavado y perforado de los envases vacíos de los productos agroquímicos, conocer los programas que tienen a su cargo el control sobre todo el plástico que se tiene por desecho después de haber utilizado los productos agroquímicos, y a todo esto siempre mantener un monitoreo para poder obtener muy buenos resultados. Este es un seguimiento a todo lo que nosotros tenemos que hacer, pues que estamos trabajando en la agricultura, y pues ya para ir haciendo un recordatorio sobre lo que tenemos que hacer es que dentro del manejo integrado de plagas, esta lámina creo que se me cruzó, pero podemos hablar de los niveles aceptables de la plaga y es poder enfatizar el control o la erradicación, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Las prácticas preventivas del cultivo es qué vamos a primero a hacer, cuál va a ser nuestra línea de defensa, cómo nosotros vamos a actuar. Tener un muestreo constante, que es lo que acabo de mencionar también, porque la vigilancia como tal es un pilar justamente en el manejo integrado de plagas.
Obviamente, este va a tener necesidad de un control mecánico, claro, pero si una plaga llega a un nivel inaceptable, los métodos tienen que cambiar. Los métodos, pues tendría que ser mecánicos como un método de primera opción para poder controlar. Luego, tomar en cuenta los controles biológicos, y es que es importante aquí es que tengamos que promover justamente eh, aquellos insectos que son beneficiosos, que puedan atacar hasta cierto punto a insectos plaga. Estos se pueden adquirir hoy en día en algunos laboratorios donde los producen y pues tienen un resultado muy, muy bueno. Luego vienen lo que son los controles químicos y bueno, aquí es donde pues usamos los plaguicidas en diferentes presentaciones, no solamente cuando es necesario, sino que también tenemos que reconocer qué cantidad y qué momento adecuado los tenemos que aplicar. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor impacto durante todo el ciclo de vida de la plaga, ¿verdad? Eso es tener un muy buen aprovechamiento. Y ya por último, es que las tecnologías pues, nos dan ahora la oportunidad de ir trabajando la conservación de suelo por medio del EOS Crop Monitoring. El objetivo principal de la conservación del suelo es, como les mencionaba, poderlo proteger de cualquier tipo de degradación, incluido también lo que pueda ser la erosión hídrica o la erosión eólica. Tenemos que reducir por mucho el descubrimiento de la tierra, del cultivo, evitar los residuos que se puedan ir llevando esta misma erosión a zonas donde pues no tiene ningún tipo de aprovechamiento, ¿verdad? En lo que respecta al manejo y conservación del suelo, esta aplicación ayuda a los agricultores a poder revelar en tiempo real las zonas que se puedan estar utilizando, eh, cómo se están monitoreando, cuál es el recurso hídrico que puedan tener. Y esto pues nos va a hacer también considerar los terrenos fértiles, los terrenos productivos en un menor tiempo posible, ¿verdad? Es un software en línea, tiene un costo y esto pues lo que ayuda es a explorar el campo. Puede señalar las zonas críticas según los datos que el satélite pues pueda ir adquiriendo, ¿verdad? Eh, los agricultores o las personas que puedan tener acceso a esto pueden ir asignándose tareas, puedan ir observando cómo con el tiempo ha ido cambiando ese sector y es bastante interesante, ¿verdad? Este es un ejemplo de de las muchas aplicaciones o a lo mejor de los software que se puedan tener hoy en día para tener un mejor control sobre el suelo que nosotros vayamos a querer producir. Esta es la charla que tenía preparada para esta tarde, una charla únicamente como conocimiento general, como decía a un inicio, pero que cabe resaltar que a lo mejor se nos vino a la mente pues algunas de las actividades que en su momento realizamos y que por las actividades de hoy en día las hemos dejado de hacer, ¿verdad? Siempre invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, en donde van a encontrar este y otros temas de capacitación. Si hay alguna pregunta o en este caso un aporte, ya que es un tema que pues, nos concierne a todos como tal, ¿verdad? Al final, quienes estamos metidos en la agricultura tenemos siempre que velar por esa conservación del suelo como tal, pues va a ser muy bien recibido. Así es que de mi parte, pues muchas gracias. Bueno, veo que no hay preguntas. A todos, gracias por la atención prestada.
en este tema tan interesante de la conservación de suelos. Como les digo, hay muchas técnicas más, pero lo que trata es llevar la conciencia y que podamos entonces comenzar a replicar parte de lo que vimos en esta tarde, o si tenemos algunas otras alternativas con quien poder establecer ya prácticas de conservación del suelo, pues ese es el momento de poderlo hacer. Es una charla que ha llegado gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro y a la coordinación que se tiene con la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA y a CENAF, quien pues desinteresadamente ha estado siempre ahí al tanto de todos. Así es que muchas gracias, buenas tardes a todos y pendientes al siguiente enlace para una nueva capacitación. Muchas gracias.